¿Te gustaría crear una rutina sólida y simple de creación de contenido que elimine la frustración de decidir cada día qué publicar? ¿O qué tal salir de la frustración que genera el estar perdiendo tiempo creando contenido educativo y de valor que nadie ve, que nadie lee y que no te lleva a las ventas que deseas tener? ¿Qué significaría para ti poder conectar con una fuente casi inagotable de ideas para tu contenido que además te permita crear un camino de conexión y conversión con tus seguidores en Instagram? Todo esto es posible gracias al storytelling estratégico. Aplicar esta metodología me ayudó a pasar de tener cero interacciones a tener seguidores fieles que están pendientes de mi contenido, que lo guardan, comentan, comparten y que además me compran mis servicios. Me llevó a conseguir mis primeros clientes luego de decidir empezar de nuevo con un proyecto de negocios totalmente distinto. El storytelling también me ayudó a lograr una conexión real con mi audiencia, a encontrar esos puntos de dolor y deseo en común que me ayudan a crear contenido enfocado en ofrecerles soluciones reales desde mi experiencia sin sonar repetitiva o compartir información que sea fácilmente googleable o chat GPTable. Y sé que esto puede parecer un poco difícil, un poco abstracto al principio, pero gracias a este método ya validado, tú también puedes lograr todos estos beneficios. Yo descubrí esta metodología hace muchos años, pero llevo ya poco más de 2 años aplicándolos de forma estratégica y consistente. Y si te soy sincera, creo que durante mucho tiempo estuve subestimando el poder que tiene el contar una buena historia. Pero, ¿por qué incorporar el storytelling a tu estrategia de comunicación? La verdad es que hay muchos motivos, pero hoy te voy a compartir dos que siento que son los principales para mí y que son los que particularmente me movieron de dejar de compartir contenido genérico y comenzar a hablar desde mi experiencia y desde todo lo que yo he pasado para llegar hasta donde estoy el día de hoy. Lo primero es la conexión emocional. El storytelling te permite conectar de manera profunda y emocional con tu audiencia, porque cuando compartes historias que son auténticas, que son significativas para ti, tienes la posibilidad de tocar emociones en las personas que te están escuchando, de despertar empatía y de crear un vínculo genuino con esas personas que te sigues. ¿Y qué logras con eso? Logras que tus mensajes sean mucho más memorables y efectivos. Lo segundo que se logra gracias al storytelling es la diferenciación. Una historia bien contada es mucho más memorable que datos o argumentos a secas, porque además puede ayudarte a diferenciarte de la competencia y asegurarte de que tu mensaje perdure en la mente de tu audiencia a largo plazo. Yo de esto tengo un ejemplo que me parece maravilloso. Una de mis mentoras que habla sobre valentía, sobre autenticidad y sobre cómo superar los miedos. Ella, en lugar de dar un concepto de valentía, cuenta cómo vivió la valentía en su vida, ¿no? Ella se ve al borde de un precipicio, a punto de lanzarse a una piscina, pero no se atreve a dar el paso, tiene mucho miedo, está asustada. Todos los demás niños pasaban, ella era un adulto, no era una niña, pero todos los demás pues pasaban, saltaban y eran muy temerarios, ¿no? En cambio, ella era temerosa, estaba ya asustada. En eso aparece una niña, igual de asustada que ella, y ella siente como esa conexión instantánea con esta niña y dice, ok, no soy la única que está asustada, qué bueno, estamos aquí juntas en esto, somos las dos, unas cobardes, vamos a devolvernos, no saltemos. La niña, a pesar de estar asustada, respira, da un paso adelante y se lanza. Es decir, aunque no fue temeraria como todos los demás que se lanzaban sin mayor problema, sí fue valiente. Es decir, ella ata el concepto de valentía a actuar a pesar del miedo y lo ilustra a través de esa historia. A mí me parece maravillosa y perfecta para explicarte también esto en este momento, porque es justamente eso, es buscar dentro de tu vida una historia que te ayude a ilustrar un concepto y que la gente pueda a largo plazo. Yo esta historia la escuché creo que hace más de 5 años y todavía la recuerdo. Entonces eso es lo que logra una buena historia, que las personas identifiquen un concepto contigo y lo aten a algo que tú viviste y les contaste y te haga destacar entre todo el demás ruido que hay en Internet. Pero bien, ¿quién soy yo para hablar de storytelling y de escribir historias? Mi nombre es Vanessa Rosso, nací en
el estado Aragua, Venezuela. Vivo actualmente en el estado Aragua, Venezuela. Tengo 4 hermanos, un perro, 2 gatos y un esposo maravilloso que me apoya en todas estas locuras de emprender y de crear contenido. Yo estudié Relaciones Industriales en la Universidad de Carabobo, me gradué hace ya 15 años. He estudiado coaching, he estudiado marketing digital, tengo una especialización en copywriting, he trabajado como community manager, me certifiqué como community manager. Amo estudiar y sobre todo me considero experta en hacer que la gente me cuente sus historias. Y no solamente que me cuenten sus historias, sino que soy capaz de crear con esas historias relatos lo suficientemente buenos y prolíficos para haber publicado un libro digital con una compilación de esos relatos. He ganado reconocimientos en diferentes concursos, tengo varios relatos publicados en distintos medios digitales y además tengo algunos relatos publicados en libros físicos, que ese es uno de mis mayores logros hasta ahora como escritora. Para mí, escribir es algo que siempre se me dio de manera natural, es un talento que nunca he dejado de cultivar, a pesar de que actualmente no escribo ficción. Desde que comencé a crear contenido como community manager, he estado escribiendo copies, he estado involucrada en el proceso de escritura de talleres, de creación de contenido, por supuesto, y pues he estado estudiando y especializándome en talleres de escritura creativa, en talleres de copywriting y por ensayo y error he ido probando distintas cosas para descubrir qué es lo que me funciona y qué no, y qué es lo que le funciona a mis clientes y qué no. Y en ese proceso de descarte, pues realmente me he dado cuenta que aunque di muchas vueltas para volver a escribir, esto es lo que yo amo hacer, esto es en lo que yo soy buena, es como dice una de mis amigas, mi zona de brillo y por eso me considero plenamente capacitada para contarte qué es el storytelling. Si lo buscas en Google te va a decir que es el arte de comunicar mensajes e ideas e información a través de una narrativa que sea envolvente y persuasiva o simplemente te va a decir que es el arte de contar historias. Sin embargo, mi definición de storytelling es, o como yo lo veo, como yo me he dado cuenta durante este tiempo que funciona, es como un puente. El storytelling es un puente entre tú y tu audiencia, una conexión que te ayuda a acortar la distancia que existe entre esa persona que te está leyendo, que te está escuchando, y tú que estás allí del otro lado de la pantalla creando contenido. Es esa identificación, ese poder de decir, esta persona me entiende o la conozco o de sentir que tenemos cosas en común a pesar de que jamás nos hayamos visto en persona. ¿Y para qué sirve el storytelling? Pues por supuesto, como te digo, para conectar y para transmitir un mensaje que sea memorable, activo y que te ayude a diferenciarte y a destacar. ¿Ok? Entonces, fíjate que de este concepto podemos desprender varios aspectos que son importantes a la hora de contar una buena historia. Lo primero es que tiene que generar una emoción, ¿sí? Una buena historia tiene que ser memorable, tiene que generar esa conexión, tienes que poder recordarla luego de haberla escuchado y al final, si realmente la historia era buena y tiene un objetivo claro, termina siendo efectiva. Entonces, ¿por qué hablar de storytelling en el ámbito del marketing y de las ventas y productos de servicios digitales? Básicamente porque las personas recuerdan mucho más una historia que simplemente datos aislados, ¿sí? Fíjense que yo ese concepto de valentía lo tomé de una de mis mentoras, lo recuerdo de una historia, no lo recuerdo porque lo haya leído en el diccionario o porque sea muy técnico, lo recuerdo porque conecté con su miedo, conecté con esa reacción visceral que tuvo ella al estar parada frente a un precipicio y no querer lanzarse. Entonces, esas son las cosas que hacen que las personas te recuerden y que cuando piensen en un concepto del que tú hablas, lo asocien contigo, ¿sí? Por ejemplo, una de mis misiones al finalizar esta clase es que tú cuando escuches la palabra storytelling pienses en un puente. Y cuando pienses en un puente, cuando hagas esa conexión, pienses en mí, que fui la que te dio ese concepto, ¿no? Que fui la que te ilustró esa imagen, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablamos de storytelling para vender? Porque pues te ayuda a transmitir tus valores, tus mensajes de marca, humanizar esa marca y te ayuda a diferenciarte, como te decía. ¿Cómo puedes entonces empezar a aplicar esta estrategia en tu contenido y aprovechar todo ese potencial? Hoy te voy a compartir
tres claves que son esenciales para que puedas empezar a aplicar el storytelling como todo un pro. Lo primero es que necesitas tener muy claro a quién le hablas. Esto es absolutamente básico, no solamente en el storytelling, también en el marketing. Necesitas, para poder crear contenido que sea realmente relevante y personalizado, necesitas entender muy bien quién es tu audiencia, qué le duele, qué desea, qué quiere. Yo sé que esto suena súper rayado, quizás si ya tienes un tiempo en esto de estudiar marketing, pero es necesario que conozcas a tu audiencia. ¿Para qué? Para que le puedas hablar directamente a esa persona que te quiere escuchar y que está lista para escucharte y que está lista para solucionar su problema comprando esa solución que tú le vas a ofrecer. ¿Ok? Entonces es esencial tener muy claro a quién le vas a hablar, te ayuda a elegir las historias correctas que mejor te van a ayudar a conectar con esas personas. Por ejemplo, en mi caso, mi audiencia es en su mayoría mujeres, es en su mayoría profesionales, muy parecidas a mí, muy parecidas a lo que yo hago, y eso a mí me parece maravilloso. Yo lo veo como esas personas que son yo hace 5 años, hace 6 años, es decir, esas personas que desean comunicar el valor que tienen, que desean sacar de sí todas esas palabras para que la gente entienda lo que ellas hacen y vean realmente que pueden ayudar a esa audiencia, pero no saben cómo decirlo, no saben qué palabras usar, no saben cómo plasmar todo ese valor que tienen en su cabeza en textos que sean realmente persuasivos. Entonces, esa es mi audiencia y cuando yo tengo claro eso, se me hace muchísimo más fácil elegir las historias y avanzar en la forma en la que quiero explicar lo que sea que quiero explicar. Recuerda, por favor, que aunque tengas la capacidad de ayudar a todo el mundo, eso no quiere decir que tu comunicación deba reflejarlo. Por el contrario, mientras más amplia y poco específica sea esa comunicación, más vas a confundir a las personas y un cliente confundido nunca compra. Si lo que quieres es redactar textos que realmente sean persuasivos y efectivos, la especificidad es tu mejor amiga. La segunda clave que tienes que tener presente es sobre qué quieres hablar y para qué quieres hablar sobre esto. Esto es muy, muy, muy importante. Al inicio, cuando yo comencé a crear contenido, yo hablaba sobre cualquier cosa, es decir, yo asociaba mi trabajo como community manager y todos los aspectos que cubría de forma errónea, incluso porque hacía cosas que no me competían dentro de ese rol, pero ese es otro tema. Pero yo hablaba sobre edición de videos, yo hablaba sobre creación de contenido, sobre escritura, herramientas, hablaba sobre cualquier cosa, sobre un montón de cosas. Y eso terminó por, pues, no funcionar. La gente no me asociaba con nada, el contenido no conectaba, ¿sí? La gente no entendía sobre qué se trataba mi cuenta. Y cuando la gente no entiende sobre qué se trata tu cuenta, créeme que se van. Una vez que yo tomo y me adueño de este tema del storytelling y comienzo a hablar sobre esto desde distintos ángulos, contando distintas historias, cubriendo distintos aspectos, mi recomendación es que elijas un tema en el que te vas a hacer experto o experta, en el que te vas a pulir, en el que vas a destacar. Pero para poder hacer eso, para poder destacar, debes poder hablarlo desde distintos ángulos y darle distintas vueltas para que la gente no se aburra, ¿ok? Entonces, cuando yo hice eso, cuando me adueñé del storytelling y comencé a hablar solamente de storytelling y los distintos aspectos que están involucrados con contar historias, pues allí básicamente dejé de escuchar a los grillitos y comencé a crear una audiencia muy involucrada que comenta, comparte mi contenido y lo más importante, compra mis productos. En el enfoque hay magia. Cuando defines ese tema que quieres tocar y cuando te haces experto en ese tema, te adueñas y logras, sobre todo, que la gente te tome como referente en eso que estás hablando, allí ya tienes la mitad del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque cuando una persona necesite, por ejemplo, un coach, un abogado, un contador, ya saben que tú trabajas en eso, ya te pueden recomendar y allí empieza realmente el crecimiento de tu marca. Mi primer taller presencial lo conseguí de esa manera. Una persona que estuvo en una de mis clases me recomendó con uno de sus clientes y pues por allí
empecé a ver el crecimiento de mi marca. Es decir, necesitas tener muy claro cuál es el propósito detrás de toda tu comunicación a nivel global y necesitas tener muy claro también cuál es el propósito dentro de tu comunicación a nivel específico. Es decir, si voy a contar, por ejemplo, en este caso, si voy a contar la historia de la valentía, tiene que tener un propósito dentro de esto que yo estoy hablando. No puede ser nunca contar por contar. No te voy a contar una historia sobre, no sé, mis fracasos amorosos porque mi marca no habla sobre fracasos amorosos, porque lo que yo quiero comunicar no tiene nada que ver con eso. A pesar de que es parte de mi historia, no te lo voy a contar. Es decir, necesitas enfocar bien cuáles de todas las vivencias, de todo ese universo que es tu vida, pues realmente puedes o no compartir dependiendo de cómo quieres que la gente perciba tu marca. Eso va de la mano con esta tercera clave que es conoce el valor de tu historia y además valora esa historia, conocer cuáles son esas experiencias que te van a ayudar al día de hoy a proyectarte como profesional, cuáles son las que apoyan esa visión de ti que quieres que las personas tengan. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un inventario de historias, de momentos dentro de mi vida que puedo relacionar con el tema de escribir. Yo puedo contar sobre la primera vez que gané un concurso de cuentos, puedo contar sobre cómo pasé años escribiendo ficción y cómo eso fue incluso hasta terapéutico para mí, cómo a raíz de ese proceso terapéutico yo llegué a este que es mi propósito, que es enseñar a profesionales a escribir para vender. Es decir, yo tengo mapeada dentro de mi vida todos esos momentos que me ayudan hoy a pararme aquí y decirte que soy una experta en storytelling, ¿ok? Entonces, eso es lo que necesitas hacer, revisar tu vida, hacer un inventario de tus historias y conocer y reconocer y darles realmente el valor a todas esas experiencias y comenzar a usar esas experiencias para ilustrar tus puntos, para ilustrar tus conceptos, para hablar sobre tu metodología, es decir, dejar de apoyarte tanto en la inteligencia artificial y en Google y comenzar a apoyarte en tu sabiduría personal y en todo lo que has vivido, que es lo que realmente te hace valiosa o valioso como profesional. Como bono, te dejo esta última que es permitirte ser vulnerable, darte el permiso de abrirte a tu audiencia y de compartir cosas que quizás no se sientan muy cómodas, pero que puedan ser de valor para esas personas que te leen. Yo, por ejemplo, hace poco compartí una historia de cómo el año 2024 no fue realmente mi año, de todos los sueños que tenía para ese año y de cómo nada se cumplió y de cómo las cosas se complicaron. Y parece mentira, pero compartir ese tipo de cosas, ojo, con una enseñanza al final, porque la idea no es que la gente te tenga lástima, la idea es que sientan empatía. Esto también es, digamos, una línea muy fina que no debemos cruzar, pero compartir esas cosas y tener la valentía de hablar sobre lo que no salió bien, sobre lo que quizás quisiste haber podido hacer diferente, que logró que las personas me comentaran y que también me dijeran y que me apoyaran y que me digan, sí, yo también quiero que sea distinto, sí, yo también no podía esperar a que el año se terminara. Es decir, el que tú te permitas ser vulnerable, también a su vez le da el permiso a tu audiencia para abrirse contigo, para compartirte y para generar ese sentido de comunidad que hace que las personas pasen de ser simplemente seguidores a ser compradores y a ser usuarios de tus servicios. Así que realmente este tema de ser vulnerable yo creo que es esencial y es un no negociable si quieres de forma realmente efectiva comenzar a contar historias y a usar el storytelling dentro de tu estrategia de comunicación. El haber aplicado todas estas estrategias me ayudó a mí a lograr un aumento exponencial en la interacción que tengo en mi contenido. Como te decía, yo pasé meses creando contenido con el que nadie interactuaba, con el nadie comentaba, nadie le daba me gusta. Y una vez que comencé a compartir mis experiencias y a hablar desde mi verdad,
en lugar de compartir lo que yo pensaba que estaba en tendencia o conceptos que sonaban mucho más técnicos o más de Google. Cuando comencé a quitarme todo eso y realmente hablar desde mi autenticidad, la gente comenzó a reaccionar de forma distinta, comenzaron a interactuar con mi contenido, comenzaron a compartirlo, comenzaron especialmente a comprar lo que les estaba ofreciendo, y yo creo que eso hizo que todo valiera la pena, hizo que todo el crecimiento y todo el esfuerzo diera sus frutos, ¿no? Dejé de escuchar grillitos y comencé realmente a escuchar a mi audiencia, y es lo que me ha hecho que me esté convirtiendo poco a poco en lo que yo quiero ser, que es una referente en el storytelling estratégico. Sé que quizás pueda parecer un poco complicado llevar estas estrategias a la realidad y a la práctica. Muchas personas se van a quedar trabadas en ese proceso inicial de no saber cómo escribir, de no saber cómo comenzar a contar sus historias, de cuáles son esas estructuras o las mejores formas de implementar esta estrategia. Por eso es que yo creé un desafío para que puedas descubrir cómo escribir para conectar y vender de manera auténtica. ¿Por qué? Porque tu historia tiene el poder de transformar vidas y mereces descubrir cómo contarla de forma estratégica para atraer, conectar y vender. Para eso yo creé el desafío Storycell Challenge. ¿Para quién es este desafío? Este desafío es para ti, si te quieres diferenciar, si quieres destacar, si quieres conectar, como te digo, de manera auténtica con tu audiencia. Si lo que quieres es dejar de crear contenido genérico y comenzar a crear contenido estratégico, conecte con tu audiencia y que te ayude a aumentar tus ventas. Si estás lista para obtener resultados tangibles en solo 7 días, si lo que estás buscando es una estrategia práctica que puedas poner de una vez en acción, que no necesite mayor preparación, es decir, que tú te puedas sentar, hacer los ejercicios y de una vez comenzar a implementar esos cambios dentro de la comunicación y dentro de tu contenido. Y si además estás buscando una estrategia que esté probada y certificada, que funcione y que te ayude a cautivar a tu audiencia y que te ayude a convertir esos seguidores en clientes leales. ¿Cómo funciona el desafío? Este desafío está diseñado de la siguiente manera. Primero, realizas tu compra y una vez que lo hagas vas a tener acceso al área de Notion, que la puedes ver allí en la pantalla, donde vas a encontrar las distintas actividades, materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo las misiones de cada uno de los días. Comprando este desafío el día de hoy, ya en una semana estarás listo y habrás logrado desarrollar esas habilidades para comenzar a implementar el storytelling de forma estratégica en tu contenido de Instagram, que te permita crear publicaciones mucho más atractivas, persuasivas y que te ayuden a impulsar tus ventas de manera notable. Son actividades totalmente prácticas que podrás ir haciendo a tu ritmo y que no te van a exigir más de 1 hora diaria para completar. También, si realizas tu inscripción el día de hoy, te llevarás como bono exclusivo la clase Stories que venden, con estrategias para que puedas usar esta función de Instagram de forma intencional, creando narrativas que enamoren y conviertan a tus seguidores en clientes. Y también como bono exclusivo para ti que estás viendo esta clase el día de hoy, te vas a llevar el workshop Desbloquea tu creatividad, con ejercicios que van a hacer que conectes con tu parte creativa y te van a ayudar a superar el miedo a la página en blanco. Además, este producto tiene una garantía de satisfacción de 3 días en el caso de que no quedes conforme con el material que te va a ser suministrado. Este desafío está valorado en $97, solo el desafío, sin contar los bonos exclusivos que te estoy dando. Pero como mi misión es poder servir a la mayor cantidad de profesionales posibles y que más personas conozcan mi trabajo, el valor de esta oferta especial solo por el día de hoy es de $57. Para comenzar hoy mismo tu desafío, lo único que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video, o puedes en este momento hacer pausa y escanear el código que estás viendo en la pantalla. Te felicito por llegar hasta aquí, hasta el final de esta clase. Espero leer pronto tus historias y
Recuerda que la práctica es lo que lleva al progreso. No vale de nada tener un montón de conocimientos si no te pones en acción. Te espero dentro del desafío.